Hoy vamos a aprender a construir una fuente de alimentación. Bueno, iniciemos. Observen aquí que tenemos una situación, tenemos un toma corriente y este toma corriente nos está supliendo 120 o 220 voltios en AC. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esto es corriente alterna. Pero la situación es que del otro lado nosotros tenemos equipo electrónico que funciona, por ejemplo, a nivel de ejemplo, con 24 voltios, pero lo más importante aquí es que estos 24 voltios son de corriente directa. Recuerden que la corriente directa, perdón, tengo CD, ¿verdad? Corriente directa va a tener un solo nivel, una sola polaridad, mientras que la corriente alterna tenía doble polaridad, ¿verdad? Durante medio ciclo iba a ser positivo, durante otro medio ciclo iba a ser negativa. Entonces la pregunta que nos surge aquí es, ¿cómo podemos nosotros energizar este equipo electrónico con 24 voltios de corriente directa si lo que tengo a la mano son 120 o 220 voltios de corriente alterna? Entonces la respuesta a esta interrogante va a ser que tenemos que construir un circuito que me pase de corriente alterna a corriente directa. Exactamente, un convertidor CA o AC a CD o DC. O sea, vamos a convertir de corriente alterna a corriente directa. ¿Por qué? Porque prácticamente casi en su totalidad los equipos electrónicos trabajan con corriente directa. Trabajan con corriente directa. Por lo tanto, y recuerden que la producción de energía eléctrica se hace en corriente alterna, en el caso de Costa Rica, 120, 220 voltios, 60 Hz, ¿verdad? Y que los 60 Hz era que se iban a dar 60 ciclos en un segundo, o sea, 60 ciclos es 60 figuritas de estas en un segundo, que es una alternancia, ¿verdad? Una señal que matemáticamente se representa con la función seno. Ya todo esto es conocido para nosotros. Y entonces que la polaridad de esta corriente alterna iba a estar variando positivo, negativo, y además son valores muy altos, ¿verdad? Dijimos que en las fuentes productoras de energía, nosotros normalmente ya vimos a principio de año, ¿verdad? Que podíamos transformar energía eólica, geotérmica, nuclear, solar, en energía eléctrica. Todas esas otras energías las podemos transformar en energías eléctricas, ¿verdad? Entonces, pero lo generábamos en grandes cantidades para poder transmitirla a grandes distancias. Entonces, repito, aquí la interrogante es ¿cómo convierto entonces corriente alterna en corriente directa? Y otra cuestión importante es que fijémonos de que aquí yo tengo valores muy altos, a 120, 220, y aquí ocupo valores más pequeños, 24, 12, 5. 5 es un valor muy utilizado. Entonces aquí los valores estándares para esto son 24, 12 voltios, 5, ¿verdad? 9 voltios, en el caso de una batería. Lo que pasa es que recuerden que las baterías generan conversión, lo que hacen es convertir energía química en energía eléctrica, que no es el caso. Aquí lo que necesitamos es la energía que nos llega a un toma corriente, que es AC, transformarla en corriente directa. Bueno, para eso empecemos un poco. Este es el diagrama a bloques a nivel general y que vamos a ir viendo paso por paso para lograr precisamente transformar corriente alterna en corriente directa. Bueno, aquí tenemos una señal de AC, ¿verdad? De corriente alterna, que sería la de 120 voltios. La de 120 voltios. Después de pasar por todo este proceso, yo llego a tener corriente directa. Esta corriente directa va a tener X valor. En el ejemplo nosotros dijimos que eran 24 voltios, pero puede ser cualquier valor. Y es en corriente directa. Ven que ahora tiene una sola polaridad, o sea, está por encima, en este caso, en esta primera fuente que vamos a ver, está por encima del eje Y, ¿verdad? Mientras que la alterna, pues iba a tener aquí la alternancia de cada una de sus semiciclos. Entonces, este esquema, precisamente lo que es una fuente de tensión, o sea, un
el nombre correcto sería un convertidor de corriente alterna a corriente directa, llamada fuente de alimentación. Ok, lo primero que vamos a ver aquí, si ustedes observan, vean ustedes, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, la primera parte que conforma a una fuente es el transformador, la transformación. Y este es el símbolo de un transformador. Ya nosotros vimos que era un transformador, pero entonces vamos a ir viendo paso por paso. Entonces, aquí tenemos que esta primera parte de la fuente está compuesta por ¿quién? Por un transformador, ¿verdad? Este transformador podría ser de dos tipos o de tres, pero vamos a recordar rápidamente que era un transformador reductor de tensión y un transformador elevador de tensión. Como su nombre lo indica, el transformador reductor de tensión lo que hace es que yo tengo una tensión en la entrada, o una tensión de primario que le llamábamos, ¿verdad? Y vamos a tener una tensión de salida o en el secundario del transformador. Entonces, como es un transformador reductor, en este caso, la tensión del primario tiene que ser mayor que la tensión del secundario. O sea, a la salida de un transformador reductor, yo lo que obtengo es una tensión menor a la que estoy aplicando en la entrada. ¿Se recuerdan? En el caso del transformador elevador era lo contrario. Yo tenía una tensión en el primario, tengo una tensión en el secundario y por lo tanto, a raíz de eso, yo voy a decir aquí que la tensión del primario tiene que ser menor que la tensión del secundario. ¿Por qué? Porque es un transformador elevador. Entonces, en el transformador elevador, la tensión del secundario es mucho más grande que la tensión que yo le estoy metiendo. O sea, yo le pongo una tensión en entrada, que por ejemplo de 10 voltios y obtengo una de 100 voltios a la salida. En este caso sería al revés, yo le pongo una de 100 voltios y obtendría 10 voltios a la salida. Otro detalle importante a recordar aquí es que en un transformador reductor, el bobinado primario es más grande que el bobinado secundario, ¿verdad? Mientras que en el elevador, el bobinado primario es más pequeño que el secundario. Nuevamente, otra cosa a recordar, en el caso de cualquier transformador, ya sea elevador, reductor, de acople, la forma de onda de la señal se mantiene. O sea, yo le voy a poner en la entrada corriente alterna y a la salida voy a obtener corriente alterna, una señal alterna, ¿verdad? AC. Entonces, el transformador lo que hace es variar la amplitud de la señal, ¿cierto? O sea, que varía la amplitud, no la forma de la onda. O sea, corriente alterna entra, corriente alterna sale. ¿Qué habíamos visto nosotros cuando estudiamos transformadores? Que un transformador no funciona en corriente directa. ¿Por qué? Porque en corriente directa nosotros lo que hacíamos es que si yo aplico una corriente al primario, el primario genera un campo magnético fijo aquí alrededor, ¿verdad? Porque la bobina almacenaba energía en forma de campo magnético, entonces resulta que genera un campo magnético, pero como es fijo, no genera la inducción magnética que ocupamos en el núcleo. Recuerde que por el núcleo, que tenía que ser ferromagnético y lo hacíamos de láminas, laminado, para disminuir las pérdidas en electrónica. Aquí sería bueno, por favor, que vuelvan a revisar la clase de transformadores. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que como el campo es fijo, no va a generar ese flujo magnético, y al no generar el flujo magnético no induce nada en el secundario. Entonces, por eso es que un transformador no funciona en corriente directa. Sería pecado mortal estas horas que ustedes digan que un transformador funciona en corriente directa, solo en corriente alterna. Y el transformador por sí solo no va a cambiar de corriente alterna a corriente directa. O sea, quiere decir que este nivel de corriente que yo tengo aquí no lo hace el transformador, no lo hace todas estas componentes. Por eso es que vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, ¿qué hizo el transformador aquí? En realidad el transformador lo que hizo, si ustedes ven, ¿qué hizo? Exactamente, redujo el voltaje pico a pico, ¿verdad? O la amplitud de la señal. Aquí yo tengo un pico a pico de entrada, que está aquí, y voy a tener un voltaje pico a pico de salida, que está aquí, que está ahí. Por lo tanto, en este caso, nosotros lo primero que tenemos que hacer, veámoslo aquí, es lo siguiente. El transformador lo que nos va a ayudar es
a reducir de 120 voltios o 220, de 120 o 220 voltios en AC a un valor a la salida, a un valor aquí Y de salida, que me va a permitir llegar a obtener los 24 voltios de corriente directa. Luego ya en cálculos vamos a hablar mejor de este valor. Vamos a llamarle aquí que 120 voltios de entrada o 120, pues ya lo conocemos en AC, y vamos a decir que a la salida yo voy a obtener un valor Y en AC. Muy importante, ¿verdad? AC. Además de otra cosa que no cambia el transformador es la frecuencia. Aquí van a entrar 60 Hz. ¿Por qué? Porque es la frecuencia de la generación eléctrica en Costa Rica, y van a salir del transformador, ¿cuánto? 60 Hz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el transformador no altera la frecuencia. El transformador no altera la frecuencia. Entonces, si nosotros vemos, ¿para qué estamos usando entonces el transformador aquí? El transformador aquí lo vamos a utilizar para disminuir la tensión de entrada de un valor conocido, 120, 220, a un valor Y, que después vamos a aprender cómo se calcula. Este valor Y hay que calcularlo con respecto al valor de salida final en corriente directa que yo quiero tener de la fuente. Por eso, por ahorita vamos a decir que lo que hace el transformador es precisamente que tomar la amplitud de entrada y reducirla a ¿qué? A una amplitud que yo ocupo que es menor. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy ahora ocupando son un valor menor de tensión y además en corriente directa. Entonces, eso hace el transformador, lo reduce. Aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos un transformador que tiene varias características. Si ustedes ven, tiene aquí de color negro una referencia 0, se dice. En el color amarillo dice que es 110 y en el color rojo dice que es 220. O sea, esta es la entrada del transformador. Esto que está aquí es precisamente esto que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nosotros estamos haciendo es, este transformador internamente, recuerde que vimos cómo eran los bobinados y los tipos de núcleo, que si eran de columna, que si eran de cerrados, ¿verdad? O en tipo U, y vimos que podían estar bobinados. Existían dos tipos de bobinado, que era que los bobinados los podíamos hacer en los extremos del transformador, o lo podíamos hacer en la columna central del transformador, bobinando primero el primario y encima del primario, después de que estuviera bien aislado, el secundario, y esto nos iba a dar una mayor eficiencia del transformador. Ya todo eso lo vimos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que en el bobinado de este transformador tomamos la precaución, y el transformador ya fue diseñado para tener dos bobinados primarios. Uno que va a ser que puede ser alimentado, o sea, yo lo puedo alimentar con 110, o si lo que tengo son 220, lo alimento con 220. ¿Qué es el cuidado que tengo que tener? Que siempre va a ser entre el negro y el amarillo, lo alimento con 110. Entre el negro y el rojo, lo alimento con 220. Ahora, esto no necesariamente tiene que ser así. Hay muchos transformadores que solo traen una entrada, y entonces es para alimentarlo solo a 110. ¿Qué pasa cuando, cuál es sobre todo la diferencia? El costo. Normalmente un transformador que tenga la posibilidad de ser alimentado con 110 o 220 tiene un costo económico mayor a uno que tenga la posibilidad de ser alimentado solo con 110. Ahora, por otro lado, tenemos aquí la salida. Tenemos aquí la salida del transformador. Si ustedes ven, tengo aquí en color blanco un 0. Y después tenemos en los extremos dos terminales grises. En este, ojo, no es que eso sea un código de colores. En este caso, ese es el color. Los colores pueden ser, por ejemplo, muchas salidas de estas son negro, rojo, rojo. Aquí pueden haber otros colores, a eso me refiero. Entonces, pero en este caso de la imagen tenemos en blanco 0, en gris donde dice que es 12 voltios, y hay otro cable gris que nos dice también 12 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este transformador en particular es un transformador que vamos a usar, porque vamos a ver varios tipos de fuente. Entonces, en esta primera no la vamos a ver, pero en la próxima clase de fuente sí, que es un transformador con derivación central. Eso quiere decir que en su bobinado secundario
repito, en su bobinado secundario, yo tengo aquí los extremos y va a salir un cable en el centro de ese bobinado. Entonces, este sería el 0 voltios, 0 de referencia. Repito, esto sería mi 0 voltios de referencia. Y aquí tendría yo en este caso 12 voltios. ¿Ya? Y aquí tendría 12 voltios. Eso quiere decir que si yo uso de extremo a extremo, o sea, las dos terminales grises, en el caso del ejemplo, entonces yo voy a tener 12 más 12, voy a tener 24 voltios a la salida. Pero además de eso, en este caso de este transformador, yo puedo usar de 0 a un extremo y lo que tengo son 12 voltios. O podría usar de 0 al otro extremo y podríamos tener otros 12 voltios. Esta división de 12 y 12 nos va a servir montones para la próxima clase, que vamos a ver fuentes simétricas de tensión. O sea, yo puedo tener, en este caso, la salida, hoy lo que vamos a ver es una fuente que tiene más 24 voltios. O sea, vean que el nivel final de corriente directa que tengo aquí está por encima del eje X. Si estuviera por debajo del eje X sería menos, aquí es más. Entonces yo puedo construir fuentes positivas o negativas. Entonces para eso nos ayuda mucho y es fundamental un transformador de derivación central. Hoy vamos a usar de extremo a extremo, entonces no vamos a tomar en cuenta la derivación central, para nosotros esta no existe, por lo tanto usaríamos los 24 voltios de salida. Entonces en resumen, la primera etapa de una fuente de alimentación, a este tipo de fuente se le llama fuente de alimentación lineal. Entonces, en una fuente de alimentación lineal es el transformador. ¿Para qué ocupamos el transformador? Para disminuir la tensión de la red eléctrica, que es 12220, a un valor Y, también en corriente alterna, pero que es el valor que yo voy a terminar convirtiendo en corriente directa. Entonces, este transformador solo me redujo la amplitud pico a pico de la señal de entrada, de la tensión de entrada. Una vez que ya yo tengo aquí esto reducido, entonces ya usamos el transformador. Ahora, vean qué nos dice acá en este diagrama. Nos dice que una vez que yo voy a usar, que ya usé el transformador, tengo que usar la parte que llamamos de rectificación. Y si ustedes se fijan, la parte de rectificación va a estar conformada por diodos. Va a estar conformada por diodos. Resulta que esto es lo que a veces le ha dado un mal nombre a los diodos. Si ustedes buscan información sobre los diodos, van a encontrar que le llaman diodos rectificadores. En realidad, la rectificación es una aplicación que se puede hacer con los diodos. Uno puede hacer un montón de cosas con diodos. Pero en este caso, el diodo se ha vuelto famoso por ser una de las utilidades más conocidas es la de rectificar la corriente alterna. Y entonces ahorita vamos a aprender cómo se hace esto. Ok. Ya estamos aquí, ya vimos cuál es la función del transformador. Repito, es solo variar la amplitud de la señal de entrada a un cierto valor Y en AC, en corriente alterna, que es el valor que yo voy ahora a rectificar. O sea, este valor de aquí, esta energía, esta tensión que me dio aquí, ahora yo la voy a pasar por un circuito rectificador. Muy bien, veamos esto. Primero lo que tenemos que ver es qué pasa cuando nosotros le aplicamos a un diodo una señal alterna. Hallámelo por aquí, vamos a ver si lo logro abrir bien para no confundirnos. Okay. Entonces nada más para concentrarnos un poco en este asunto. Bien, ¿qué pasa cuando yo le aplico una señal alterna a un diodo? Recuerde que nosotros dijimos que el diodo tiene, esta es la parte positiva del diodo y esta es la parte negativa del diodo. Ya nosotros vimos que un diodo, en realidad, ¿qué era un diodo? Vamos a verlo, vamos a hacer un repaso aquí rapidito de esto. ¿Qué teníamos que era un diodo? Una unión PN, ¿verdad? Una unión PN. O sea, tenía un bloque de material semiconductor positivo y un bloque de semiconductor dopado negativamente.
y vimos que un diodo se podía polarizar inversa o directamente. Entonces, cuando nosotros lo polarizamos directamente se convierte en un cable, pero cuando lo polarizamos inversamente era un interruptor abierto, o sea, no conduce por la barrera de potencial, ¿cierto? Ok. Entonces, este diodito de aquí tiene una polaridad positiva y negativa. Cuando aquí llega el semiciclo positivo, entonces este semiciclo positivo entra por aquí, positivo con positivo, entonces este diodo, o sea, este semiciclo positivo está polarizando directamente a este diodo. Por lo tanto, este diodillo se rompe la barrera de potencial y se convierte en un interruptor cerrado. O sea, a través de él circula una corriente, ¿verdad? Que le llamémosle ID, ID diodo, no importa, pero circula una corriente. Entonces, en esta resistencia de carga, le viene una R de carga, RL es cualquier cosa que yo tenga conectada ahí. Ahorita vamos a ver que si yo conecto un osciloscopio, lo que yo voy a ver es lo siguiente, voy a ver que se presentan los semiciclos positivos. O sea, este semiciclo positivo se va a presentar ahí, yo lo voy a poder ver. Ok, ahí estaría. Ahora, ¿qué pasa? Repito, ¿qué pasa cuando lo que ocurre es que llega el semiciclo negativo? Fíjese que el semiciclo negativo llegaría aquí y entonces ahora yo lo que voy a tener aquí es el negativo llegando a la terminal positiva del diodo. Y eso quiere decir entonces que este diodito ahora se polarizó inversamente. ¿Por qué? Porque el negativo con positivo, o sea, si las polaridades en el diodo son diferentes de la alimentación a la del diodo, ¿qué ocurría? Exactamente, ¿verdad? Lo que ocurría era simple y sencillamente que nosotros teníamos que este diodillo se comporta como un interruptor abierto y entonces la corriente que circula por aquí, o sea, la ID diodo, la corriente que circula por acá, va a ser cero. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? El resultado de eso va a ser que el semiciclo negativo no está, desaparece totalmente. ¿Por qué? Porque el diodo se cerró, se abrió. Ahora, ¿qué pasa cuando llega de nuevo el positivo? Otra vez se vuelve a polarizar directamente y entonces tenemos que otra vez nos aparece el semiciclo positivo. Entonces, de esta forma, si yo pongo un diodo y lo alimento con corriente alterna, lo que ocurre es simple y sencillamente que nosotros vamos a perder, voy a ver si me sirve la lupita, regáleme un momento, a ver, por aquí ya no la encontré, bueno, no importa. Entonces, veamos aquí, concentrémonos en esta parte. ¿Qué sucede? Yo tengo aquí el transformador, monté un diodo, lo alimenté con corriente alterna, aquí lo monté con corriente alterna, y entonces, cuando yo llego aquí, lo que pasa es que veo en el osciloscopio que no tengo el semiciclo negativo. ¿Qué tengo? Solo semiciclos positivos, ¿verdad? El negativo desapareció. Entonces, esto es lo que se llama rectificar. ¿Qué es lo que está haciendo el diodo? El diodo está eliminando estos ciclos de aquí. Como elimina estos ciclos de aquí, fíjense que nos queda señal solo por encima del eje X. ¿Lo ven ahí? Entonces yo solo tengo polaridad por encima del eje X, por lo tanto esta señal de salida aquí en RL solo tiene una polaridad, ya no tiene dos polaridades. O sea, a la entrada del diodo yo tengo dos polaridades, ¿cierto? Más la polaridad positiva y la polaridad negativa. El diodo, como elimina este ciclo de aquí, elimina el semiciclo negativo. Entonces, en todos los semiciclos negativos que el diodo eliminó, aquí en el osciloscopio lo vemos, entonces, ¿qué pasa? Que solo me van a quedar los positivos. Como solo me quedan los positivos, entonces, a la salida del diodo, lo que yo tengo es una única polaridad positiva. Entonces, ya esto es corriente directa. O sea, la salida de un diodo, si yo paso una señal alterna por un diodo, la salida de ese diodo va a ser corriente directa. ¿Por qué se le llama corriente directa?
porque tiene solo una polaridad. Vea que aquí en la parte negativa no tengo nada. Toda la señal está por encima del eje X, entonces es positiva. Pero esto no es corriente directa como a nosotros nos sirve, porque la corriente directa que ocupamos para alimentar, y voy a echarme para atrás un toquecito, para alimentar estos equipos electrónicos tiene que ser una corriente directa lineal. Repito, corriente directa, esto es ya CD, pero tiene que ser lineal, sin estas perturbaciones que están aquí. Entonces, a esto se le llama corriente directa pulsante. ¿Por qué pulsante? Porque vean que tenemos un ciclo positivo, después no tenemos nada, un ciclo positivo, no tenemos nada, y ahí podríamos seguir, ¿verdad? Entonces, a pesar de que tiene solo una polaridad, no es una corriente directa lineal, sino es corriente directa pulsante. Además de eso, fíjense ustedes que estamos perdiendo todo el semiciclo negativo, o sea, estamos perdiendo el 50% de la señal. Y esto no nos sirve. Sería una fuente muy ineficaz porque estamos perdiendo el 50% de la energía eléctrica que nos llegó. Aquí nos llega un 100%. Y entonces a esto, y aquí obtendríamos un 50%. Entonces, ¿se puede utilizar? Sí, pero sin embargo no es el uso adecuado. Entonces, a este circuitico que tenemos aquí, de un diodo y una resistencia, el cual yo alimento con corriente alterna y obtengo corriente directa pulsante, y aquí tengo solo AC, ¿verdad? A este circuito se le llama, y voy a anotarlo aquí porque recuerden que cuando es así, very contra importante, yo escribo ahí. Entonces a esto se le llama rectificador, repito, rectificador de media onda, así se le llama, rectificador de media onda. ¿Por qué se le llama rectificador de media onda? Se le llama rectificador de media onda porque solo nos da media onda a la salida. Y aunque esto ya es corriente directa, en realidad cuando yo alimento un circuito electrónico con una onda de corriente directa pulsante, el equipo se puede dañar y sufre mucho. ¿Por qué? Porque va a estar alimentado durante medio ciclo y durante este otro medio ciclo nada, ¿verdad? Nada, durante este otro medio ciclo no tendríamos alimentación. Entonces, no es la aplicación o no es el rectificador que queremos en realidad. O sea, recuerde que estamos aquí y yo aquí lo que quiero es ir convirtiendo esto alterno en corriente directa. Pero si yo uso un rectificador de media onda, entonces lo que obtengo a la salida es corriente directa pulsante. Y eso no es muy bueno que digamos. Repito, sí es corriente directa, pero no es lo que buscamos. Entonces, para solucionar esto, existen dos rectificadores más, además del de media onda, o existen dos posibles formas de solucionar la pérdida de esta señal negativa. O sea, lo que queremos es recuperar esta señal para que aquí tengamos el 100% de la energía, nada más que este 100% sería en corriente directa. Entonces, para solucionar eso, el siguiente circuito que tenemos se llama el rectificador de onda completa con derivación central. Recuerda que hablamos de las derivaciones centrales del transformador. Entonces, si yo aplico a si yo tengo un transformador como estos, ¿cierto? Que tenía un bobinado primario, secundario, ¿verdad? Voy a volverlo a repetir. Tengo mi bobinado aquí, ¿cierto? Entonces, y aquí en el centro tenía entonces una referencia. Entonces, de esta referencia para acá hay una tensión y de esta referencia para acá hay otra tensión. ¿Cuál es el chiste de esto? El chiste de esto es que si aquí yo tengo el semiciclo positivo, en la otra parte lo que se va a reflejar es el semiciclo negativo. O sea, cuando llega el semiciclo positivo de la señal alterna, voy a borrar esto aquí, a un transformador con derivación central, cuando llega este semiciclo, entonces este semiciclo va a estar presente aquí, en esta primera mitad del bobinado, pero automáticamente en la otra mitad del bobinado el transformador lo que refleja o ve es ese mismo semiciclo pero con polaridad contraria. Ahora, cuando llegó el negativo,
llega el negativo aquí, entonces el negativo está aquí, siempre va a estar ahí. Ahora, ¿qué se refleja aquí? Un semiciclo positivo. Entonces el transformador lo que hace es, en una mitad recibe el negativo y en la otra refleja el positivo. O sea, lo refleja en polaridad contraria. Eso lo que nos permite es usar esto para poder obtener este rectificador. Vean que ahora en este rectificador, ¿qué tengo yo? Dos diodos, ¿verdad? Tengo dos diodos, no uno, ya aumenté. Y entonces, ¿cómo conectamos esos diodillos? Fíjense que esos diodos yo los conecto. Aquí tengo el positivo del diodo, ¿verdad? Y aquí tengo el negativo del diodo. Positivo del diodo y aquí tengo el negativo del diodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que aquí nosotros tenemos esto. Entonces, los positivos se conectan a las terminales del bobinado de salida, ¿lo ven? A los extremos. Mientras que yo uno los dos negativos, vean aquí que tengo unidos los dos negativos, ¿verdad? ¿Lo ven? Aquí tengo unidos los dos negativos del diodo. Y entonces los dos negativos los unimos a la resistencia, a la carga, o sea, esta es la salida del puente rectificador, ahorita vamos a ver, del rectificador, perdón, del rectificador, y el otro extremo de la resistencia lo unimos ¿a dónde? Al punto central del transformador. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Esto lo que va a provocar es lo siguiente, veámoslo aquí abajo. Cuando llega el semiciclo positivo, ese semiciclo se va a reflejar ¿dónde? En esta primera mitad. Entonces aquí tengo el semiciclo positivo. Esta es la terminal positiva del diodo y esta es la negativa. Terminal positiva del diodo y negativa. Ahora, ¿qué se refleja en esta otra parte? La misma señal pero con polaridad negativa. Entonces, como este es negativo y este es positivo, este diodillo se abre, ¿verdad? Queda inversamente polarizado. Pero este semiciclo es positivo y esta terminal del diodo es positiva. Entonces este diodo se cierra, queda directamente polarizada. Entonces la corriente pasa por la resistencia de carga, se va y sale por la derivación central. Entonces el semiciclo positivo llega y lo vemos aquí. Repito, aquí tenemos el semiciclo positivo, o sea, aquí sale el semiciclo positivo, ¿lo ven? Ok, ahora veamos qué pasa cuando llega el semiciclo negativo. Bien, en este caso, el semiciclo negativo lo tengo acá, ¿verdad? El semiciclo negativo llegó hasta aquí, se presentó aquí, y entonces, ¿qué es lo que va a tener aquí yo ahora? Un semiciclo positivo, ¿verdad? Un semiciclo positivo, porque se refleja siempre el contrario. Entonces, aquí tengo la terminal positiva del diodo, la negativa, la positiva y la negativa. Negativo con positivo, entonces ya sabemos que ahora este diodo, el D1, que antes conducía, ahora se bloquea. Pero el D2, como este semiciclo de aquí abajo es positivo, de polaridad, entonces se cierra y entonces tenemos que ahora la corriente circula por aquí, se va, pasa por la resistencia de carga y sale por el extremo, por la derivación central. Pero ¿cuál era la señal que estaba saliendo aquí? O sea, este ciclo es el positivo, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí lo que se refleja es este semiciclo positivo, aunque llegó el negativo, recuerden que el negativo está aquí. Aquí se reflejó el positivo y el que sale es este, entonces resulta que a la salida vuelvo a tener un semiciclo positivo. Vamos a repetirlo otra vez con este último positivo. Este positivo llegó al transformador, aquí lo tengo, aquí tengo el positivo. ¿Qué sucede? Que aquí abajo voy a tener el negativo. Este negativo bloquea este diodo, pero este positivo polariza este. Entonces, la corriente se va, ¿verdad? Pasa por aquí, pasa por la resistencia de carga y sale por la derivación central. Entonces, vuelvo a tener aquí el positivo. ¿Qué es lo que está haciendo entonces este tipo de rectificador? Como yo uso el transformador con derivación central, repito, con derivación central, entonces lo que hago es aprovecharme de que él, cuando ve una polaridad aquí, ve la polaridad contraria acá. Entonces, eso me ayuda a prácticamente, si llega el semiciclo positivo,
pasa directo, pero cuando llega el semiciclo negativo, lo que estoy haciendo, metafóricamente hablando, es agarrándolo y dándole la vuelta y pasándolo para acá arriba. Si yo lo paso para acá arriba, lo que voy a tener es simplemente que entonces a la salida, ya yo, antes este semiciclo estaba aquí, ¿lo ven? Veámoslo aquí, ese semiciclo negativo estaba aquí y tenía polaridad negativa. Con este tipo de rectificado lo que estoy haciendo es que cuando llega el semiciclo negativo, repito, me aprovecho de que el transformador ve aquí una polaridad negativa porque llegó este semiciclo y aquí una polaridad positiva porque la invierte. Entonces el que me conduce es esto, entonces lo que hace es tomar este y darle vuelta y pasarlo para arriba. Lo invierte, lo gira 180 grados. Entonces, al girarlo 180 grados, resulta que ya yo solucioné el problema que tenía aquí. ¿Cuál era el problema que tenía aquí? Que yo estaba perdiendo este semiciclo. Ahora, si yo le doy vuelta, entonces aquí ya no tengo un hueco. Aquí ahora lo que tengo es un semiciclo positivo. ¿De dónde salió ese semiciclo positivo? De que el transformador de derivación central lo invierte. Entonces, ahora ya yo tengo corriente directa que sigue siendo corriente directa pulsante, porque ya que aquí yo no tengo una línea, todavía nos hace falta ver qué hacemos con eso. Entonces sigue siendo corriente directa pulsante, pero la diferencia es que esta que está aquí se llama corriente directa pulsante de media onda. Mientras que esto sería corriente directa pulsante de onda completa, ¿Por qué se llama de onda completa? Porque no estoy perdiendo, no estoy dejando un hueco ahí que antes le pertenecía al negativo, sino que gracias a el cambio de polaridades en la salida del transformador con derivación central, yo puedo tener ahora solo semiciclos positivos y en forma completa, o sea, no tengo ningún hueco. Ahora, ¿por qué es corriente directa? Porque vean que todos los valores están por encima del eje X, o sea, solo tengo valor de tensión por encima del eje X, una amplitud solo por encima del eje X. Esta amplitud sería entonces positiva, pero sigue siendo corriente directa pulsante. Todavía no he logrado tener corriente directa lineal. Ahora, la limitación de este circuito es que necesito forzosamente un transformador de derivación central. O sea, si yo no tengo un transformador de derivación central, resulta que no puedo hacerlo, no puedo utilizar este tipo de rectificador, que es dos diodos conectados, como ya yo les dije, si lo ven, aquí a la entrada, cada diodo se conecta a un extremo del transformador. A la salida yo uno los dos negativos y a su vez esa unión va a ser uno de los puntos de salida. Recuerden que RL lo que me representa es salida. Y por último, el otro extremo de la salida lo conecto ¿a dónde? A la derivación central. Entonces, resulta que aquí esta es la forma de conectar este circuito. Para eso necesito este transformador de derivación central. Esa es la limitante que tiene este circuito. O sea, arreglé este asunto, ya no tengo huecos, pero necesito un transformador de derivación central. Entonces, existe una tercera opción y que es la opción más popular de todas. Repito, es la opción más popular de todas para poder controlar este asunto y que se llama un puente rectificador. Fíjense que el puente rectificador, lo primero que vamos a tener es que tenemos exactamente 4 diodos. O sea, primero usamos uno, después 2, ahora vamos a pasar a 4 diodos. Entonces, esta es la entrada del puente, aquí es donde yo voy a aplicar la corriente alterna. Y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí, este también es un puente de rectificación completa. Entonces, lo que va a hacer es,
evitarme el hueco. Entonces repito, tengo D1, D2, D3 y D4. Y vean ustedes cómo se conecta. Lo primero que vamos a ver es cómo se arma un puente rectificador. Yo tomo 4 diodillos común y corrientes y entonces yo uno, vean ustedes, tomo el positivo de un diodo y lo uno al positivo de otro diodo y ya tengo aquí una salida, un punto. Ahora, luego, si ustedes ven, uno el negativo de un diodo y el negativo de otro y tengo otra salida aquí. Entonces vean un toquecito aquí, por favor. Fíjense ustedes que para armar un puente, así es como hay que aprenderse. Entonces observen esto. Cuando yo armo un puente, aquí que tengo una terminal negativa, regálenme para quitar esto de aquí que no nos estorbe. Ok, entonces para construir un puente, repito, para construir un puente, yo lo que hago es dos terminales, o sea, son 4 diodos, entonces tomo la terminal negativa de uno, la uno a la terminal negativa del otro, y esta unión se va a convertir en la terminal positiva, en la salida positiva del puente. Vean que es al revés, ¿verdad? Dos negativos y me da la terminal positiva, la salida positiva del puente. Por otro lado, aquí este es un positivo, ¿lo ven? Esta es la terminal positiva de este diodo y esta es la terminal positiva de este otro diodo. Entonces, esta unión lo que me va a generar es la terminal negativa del puente. O sea, un puente tiene una salida negativa y una salida, aquí está la RL, ¿verdad? Igual aquí, ¿verdad? Este sería la terminal positiva del rectificador y esta sería la terminal negativa del rectificador, o sea, la salida del rectificador. Recuerden que este es el circuito rectificador que vimos aquí, ¿verdad? Estamos trabajando en este circuito rectificador. ¿Qué hemos visto? Para no perdernos, que ese circuito rectificador, o este que está aquí, que es lo mismo, lo podemos hacer con un rectificador de media onda, que está compuesto solo por un diodo, pero no genera corriente directa pulsante y como si fuera poco con un hueco. Después vimos que para solucionar eso podemos usar este otro circuito como rectificador, donde solucionamos el hueco usando un transformador de derivación central. Y ahora estamos analizando el tercer tipo de rectificador, que se llama rectificador en puente. ¿Qué es un puente? Una conexión de 4 diodos. A esto se le llama puente rectificador. Ya integrado y se pueden hacer con los 4 diodillos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en este caso lo estamos aprendiendo a hacer con 4 diodos. Entonces voy a repetir. Yo tomo 4 diodos, 2 y 1. De 2 diodos cualquiera, las dos terminales negativas de ese diodo. Una terminal negativa y una terminal negativa. Y esas terminales negativas, esa unión, de ahí sale la salida positiva del puente, o sea, está invertido. Después tomo otros 2 diodillos que no sean los mismos y uno las dos terminales positivas. Después de hacer eso, de ese punto lo que yo voy a obtener es la salida negativa, repito, es la salida negativa de mi puente de diodos. Aquí voy a tener la salida negativa, entonces vean que es al revés, ¿verdad? De donde uní los dos positivos, obtengo la salida negativa. De donde uní los dos negativos, obtengo la salida positiva. Después, ¿qué tengo que hacer? Tomo y las dos parejas de diodos que uní y vean que lo que me quedó es lo siguiente. Observemos aquí. Me quedó una terminal negativa y una positiva. Del otro lado me quedó una terminal negativa y una positiva. Entonces, uno de esas dos. O sea, la terminal negativa de una de esas dos parejas con la terminal positiva de una de esas dos parejas. Y entonces eso se va a convertir en la primera entrada de corriente directa. Vean que la forma más fácil de recordarse es que en este punto yo tengo unido una alternancia. ¿Cuál es esa alternancia? Negativa, patilla negativa con patilla positiva. Aquí tengo patilla negativa con patilla positiva. Entonces, precisamente donde a mí me quedó unido patilla negativa con patilla positiva con patilla positiva, van a ser las entradas para la corriente alterna. Aquí es donde yo voy a poner la señal de corriente alterna que viene de ¿dónde? De el transformador, ¿verdad? De la salida de este transformador. Como la salida de este transformador sigue siendo alterna, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hago yo? La meto a esta entrada del puente. ¿Cuál era la entrada del puente? Donde se unen dos terminales de los diodos, una que sea positiva y una que sea negativa. Una que sea positiva, una que sea negativa. Donde se unieron los dos positivos, saco la terminal negativa del puente. Donde se unieron los dos negativos, saco la terminal positiva del puente. Ahora, eso es cómo se construye, así, cómo funciona. Entonces, veámoslo aquí. Cuando llegó este semiciclo que está aquí, este semiciclo positivo, lo que pasa es, si ustedes ven en este dibujo, es que esta terminal positiva llega y abre, se polariza inversamente a este diodo y a este diodo. O sea, D2 y D4 dejan de funcionar. Pero la corriente entonces puede pasar por D1, se va a la resistencia de carga, pasa por D3 y llega de nuevo a la entrada. Repito, vamos a borrar esto aquí para volverlo a ver. Si ustedes ven aquí, cuando llega esta terminal, el semiciclo positivo, lo que hace es bloquear a D4 y a D2. O sea, D4 y D2 queda bloqueado. Por lo tanto, la energía eléctrica va a pasar por D1, por la salida, que es la RL, pasa por D3 y retorna al sistema. Entonces resulta que aquí tengo que a la salida se va a presentar los semiciclos positivos. ¿Gracias a qué? A la ayuda de D1 y D3. O sea, ¿quién pasa los semiciclos positivos? D1 y D3. Son los diodillos que se polarizan directamente para que aquí a la salida nosotros tengamos el semiciclo positivo. El semiciclo positivo. Ahora veamos qué sucede cuando llega el semiciclo negativo. Cuando llega el semiciclo negativo, lo que ocurre es que D1 y D3 quedan abiertos. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que la energía viene, pasa por acá, ya no se puede ir por D1 porque está abierta, se va por D4, ya no puede pasar por D3 porque está abierta, se viene por aquí, pasa, llega a la salida, o sea, RL, retorna por D2 que está cerrado, no se puede ir por D1 porque está abierto, y de esta forma retorna al sistema. Entonces lo que vamos a tener aquí es que gracias a esos diodos tengo el semiciclo presente, el semiciclo negativo. Ahora, igual, o sea, antes, vean algo importante, aquí este se ha vuelto el método más popular porque uno usa transformador de derivación central. Es un transformadorcillo común y corriente, solo con un bobinado de salida, sin una derivación central. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que gracias a la ayuda de D2 y D4, yo pongo a la salida el semiciclo negativo, lo invierto. Y gracias al D1 y D3, en la salida están presentes los semiciclos positivos, dando como resultado que en este caso yo vuelvo a tener aquí una señal de salida de corriente directa porque está sobre el eje X, pero pulsante todavía, pero completa, sin huecos. ¿Lo ven aquí? Más. Ahora, ¿cuál era el chiste? Que en realidad este más es el ciclo negativo que estaba aquí invertido, ¿verdad? Y que este más de aquí es el ciclo negativo que ahora lo invertimos. Ahora, ¿quién invierte? En el caso anterior vimos que esta inversión la hacía la derivación central. En este caso, esta inversión la hace los diodos. Este juego de usar dos diodos para un semiciclo y dos diodos para otro es el que permite entonces que aquí en lugar del hueco aparezca otro semiciclo. Pero vean que sigue siendo corriente directa pulsante. ¿Por qué? Esto es muy importante. Y voy a regresarme a el inicio. 1. El transformador, cuando se habla de fuentes de alimentación, se cometen errores.
Y uno de los errores principales que se cometen es creer que el transformador es el que convierte corriente directa en corriente directa. Falso. ¿Qué hace el transformador? Solo nos reduce la señal, la amplitud de la señal de entrada a una salida que llamamos Y para poder trabajar con ella. Segundo error, el puente del rectificador es el que convierte la señal alterna en corriente directa lineal. Recuerden que esto es corriente directa lineal. Falso. El rectificador lo que hace es toma la corriente alterna y la convierte en corriente directa pulsante, ¿verdad? Corriente, voy pues esta vez salió horrible. Entonces, corriente directa pulsante. La transforma en corriente directa pulsante. Corriente directa pulsante. Entonces hay que ir corrigiendo esos errorcillos, ¿verdad? Que no es, ¿cómo se llama? Que esos errorcillos son un problema ahí de conceptos. Entonces hay que ir corrigiendo esos conceptos. Repito, hay que ir corrigiendo esos conceptos. Transformador baja la amplitud de la señal de entrada, rectificador nos da corriente directa pulsante. Todavía no tenemos corriente directa lineal. Entonces aquí, de nuevo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Corriente directa pulsante. La única diferencia es que en este caso es de onda completa. ¿Por qué? Porque no perdemos, no tenemos huecos aquí, no perdemos el semiciclo negativo, sino que el semiciclo negativo también lo aprovechamos a la salida gracias a ¿quién? A D2, D4 y el positivo D1, D3. Ahora, estos puentes, esto que está aquí, se ha vuelto un dispositivo muy común para precisamente construir fuentes de alimentación. O sea, para poder convertir corriente alterna en corriente directa lineal. Vamos a decir que una fuente lo que nos va a permitir es eso, ¿verdad? O sea, yo la podría dejar aquí en corriente directa pulsante, sí, pero sabemos de que no está bien, ¿verdad? Cuando yo construyo una fuente de alimentación, lo que ando buscando es a la salida corriente directa lineal. Ahora, esto que está aquí es un ejemplo, ahorita los vamos a ver más detalladamente, de puentes de diodos. A estos 4 diodos comúnmente se les llama puente rectificador o puente de diodos. Y como ustedes ven, ya hay presentaciones integradas. O sea, dentro de estos paquetes vamos a tener este puente, ya los 4 diodillos. Veámoslo un poco más detallado uno por uno, digamos. Aquí podemos ver ejemplos de puentes de diodos integrados. Si ustedes observan, sí necesito que pongan mucha atención aquí. Observen esto que está aquí. Eso no me quedó así como muy notorio, entonces vamos a usar. Ok, repito, esos son ejemplos de puentes de diodos. Ahora, fíjense en este puente de diodos, por ejemplo. Si ustedes observan, vean que tiene 4 patillas. ¿Por qué 4 patillas? Porque aquí yo tengo una entrada de AC, una entrada de AC, ya llevamos 2. O sea, esto es AC, la corriente alterna que yo le voy a poner a meter al puente. Y tengo que tener una salida positiva y una salida negativa. ¿Por qué? Porque aquí en la salida del puente ya lo que tengo es una polaridad. Es corriente directa pulsante, pero solo positiva. Ya tengo una polaridad definida aquí a la salida. Entonces, observen ustedes que en el puente ya viene de alguna forma indicada la polaridad. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar y conectar la corriente directa en las salidas, ni las salidas en la corriente directa, porque me quemo el puente de diodos y hago un cortocircuito. Entonces, los puentes de diodos de alguna forma nos indican dónde se conecta cada uno. Por ejemplo, en este caso nos está diciendo que esta patilla, que por cierto es más larga, pero recuerden que ya yo les he dicho un montón de veces que no confíen en eso porque puede llegar alguien, los corta, las empareja y ya quedamos listos. Entonces, vean que aquí nos está diciendo que esta terminal es la positiva, que esta terminal es la negativa y que las 2 terminales del centro son las de AC. O sea, ¿dónde tengo que conectar yo la alimentación alterna? En las 2 del centro. ¿Dónde va a estar la salida positiva? En esta patilla. ¿Y dónde va a estar la negativa? En esta. Vean, por ejemplo, que en este puente de Dios ocurre lo mismo. Aquí este puente tiene representación, pero nos están indicando que en estas 2 patillas están las entradas alternas de AC y que aquí
tengo la salida positiva y que aquí tengo la salida negativa. Vean, este es uno de los más comunes que se encuentra uno, el redondo se le llama. Vean que aquí nos indica, esta es la positiva, esta es la negativa, y en el centro nos indica que estas son las patillas donde se conecta la alterna. Observen, esto que está aquí es un puente de diodos de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que soporta mucha corriente. Y este puente de diodos soporta cerca de 4 o 5 amperios o más. Entonces, fíjense ustedes que nos dice aquí lo siguiente. Tengo esta aquí, ahí disimuladitamente, si lo ven, aquí dice AC y aquí en este otro extremo dice positivo. Los puentes de diodos de potencia normalmente solo traen una marca, esa marca AC y positivo. Entonces, uno tiene que saber que la patilla que está en diagonal, lado opuesto a esta, es la otra de AC. O sea, por eso solo marcan una. Entonces, esa entrada de AC, y usted se fija en la que está opuesta y es la otra de AC. Esta es la positiva, entonces se fija en la que está al lado contrario y esa es la negativa. Esa es la negativa. Ahora, yo puede ser que decida no usar un puente de diodos integrado, entonces yo lo puedo construir. Vean que estos son ejemplos de placas donde, ojo, donde tengo puentes de diodos hechos a pie, como uno dice. ¿Lo ven? Aquí están los 4 diodillos, aquí están los 4 diodillos conectados de tal forma que tengo positivo con positivo, si lo ven aquí, negativo con negativo de este lado, y aquí están las alternancias. ¿Ya? Igual acá, vean que aquí está, son puentes de diodos que están hechos a pie. Ahora, ventaja de hacerlo a pie. Si este diodo se quemó por algún motivo, yo nada más cambio este diodo y ya me sigue funcionando todo el puente. Si este diodito de aquí se quemó, yo cambio ese diodo y sigue funcionando todo el puente. Si este se quemó, yo cambio este diodo y sigue funcionando todo el puente. Entonces, la ventaja de hacerlo a pie es que yo tengo control sobre cada uno de los diodos. Desventaja del integrado, que si se quema un diodillo yo no puedo abrir el integrado y cambiar el diodo, ¿verdad? Tengo que cambiar todo el integrado, punto, así de simple. Ventajas de usar el puente de diodos integrado, repito, ventajas de usar el integrado, es que ocupa menos espacio, en las placas electrónicas el espacio es fundamental, ocupo menos espacio y además es más fácil el circuito impreso, que en algún momento vamos a hablar de circuitos impresos, ¿verdad? Que era una cosa que por ahorita va a quedar ahí pendiente. Entonces, hablamos de circuitos impresos, entonces es más fácil conectar un puente de diodos que el puente de diodos a pie. Cuando yo hago el puente de diodos integrado, me dice claramente dónde está la alternancia y dónde está el positivo y el negativo. Cuando yo lo hago a pie, tengo que estar muy claro de cómo conecto los diodos. O sea, en este caso, vean ustedes que tengo aquí una alternancia entre estas dos patillas. ¿Por qué? Porque este es el diodo y la cinta plateada me decía cuál es el negativo. Aquí, ¿qué me dice? Entonces, esta es la terminal negativa y esta es la terminal positiva de este diodo. Entonces, aquí tengo una alternancia. Aquí tengo terminal negativa y terminal positiva. Aquí tengo otra alternancia, ¿verdad? Vean que aquí tengo negativo con negativo, entonces quiere decir que en algún lado del circuito impreso esto está conectado para formar la entrada positiva. Y allá abajo del circuito, este es el positivo, este es el positivo, entonces en algún lado esto está conectado para generar la salida negativa del puente. Entonces, a la hora de construirlo a pie puede ser un poquillo confuso el identificar terminal positiva, terminal negativa y alternas, lo que puede llevar a desastres funestos si lo hago mal. Ventaja, que yo puedo repararlo. El puente nos da mejor seguridad a la hora de usarlo, pero no se puede reparar, hay que cambiarlo todo. Entonces, eso es un hecho importante. Muy bien, ahora tenemos que resolver el siguiente misterio. Ya transformamos la energía, que sabemos que es nada más disminuir la amplitud pico a pico, rectificamos la señal, que sabemos que es pasar los semiciclos negativos a positivos, por decirlo de alguna forma, o sea, obtener solo una polaridad de la señal. Eso es rectificarla. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso
yo voy a obtener solo polaridad positiva, por lo tanto ya esto es corriente directa. Pero sigue apareciendo la P. Ok, ¿cómo quitamos esa corriente directa? O sea, ¿cómo quitamos la pulsación, la P? Porque nosotros necesitamos que esto sea lineal. Para eso, vamos a usar un viejo conocido que nosotros tenemos, voy a pasar esto para acá, que se llama capacitor. ¿Qué hacía un capacitor rápidamente? Recuerden que un capacitor en corriente directa se carga, se descarga, se carga, se descarga, ¿verdad? Y que este proceso, ya son conocidos, el proceso de carga lo hace en 5/8, que era RC, y el proceso de descarga también lo hace en 5/8, que es R por C. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Observen esto. Nosotros, esta señal es la misma. La ven aquí. Aquí tengo un semiciclo positivo, aquí tengo un semiciclo positivo, positivo y positivo. Voy a marcarlo por aquí. Entonces, veanlo aquí, el semiciclo positivo. Okay. Vean que es magia de la electrónica. Ahí están estos semiciclos que están aquí. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si yo esto lo meto entre un capacitor, el capacitor, cuando llegue esta señal, aquí empezó esta señal, entonces aquí empezó a cargarse, ¿cierto? Entonces se va dando esta señal aquí en 0 voltios. Esta señal empezó a subir y subir y llegó hasta aquí. Entonces el capacitor empezó a cargarse, a cargarse, a cargarse y llegó hasta aquí. La cuestión, el capacitor empezó a cargarse. ¿Lo ven? Empezó a cargarse. Ok, una vez que el capacitor empezó a descargarse, repito, una vez que la señal empezó a bajar, aquí, empezó la fase, entonces el capacitor empieza a descargarse. Cuando el capacitor, entonces, ¿qué pasa aquí, mis pollos? Se pasa lo siguiente. Cuando va subiendo la señal, el capacitor se carga. Cuando la señal va bajando, el capacitor se descarga. Pero recuérdese que para que se descargue tienen que transcurrir 5/8. Entonces lo que pasa es que este tiempo que está aquí de descarga, o sea, ese tiempo en que la señal va bajando, esta señal empieza a bajar, es muchísimo más rápido que 5/8. Entonces, esta señal bajó totalmente y el capacitorcillo apenas iba como por aquí descargándose. Pero, ¿qué ocurre? Resulta que el capacitor apenas va por aquí y ya el capacitor tiene que volver a cargar. ¿Por qué? Porque le volvió a llegar señal. Entonces el capacitorcillo dice, carajo, ya tengo que volver a empezar a cargarme. Comienza a bajar la señal de nuevo. Repito, comienza a bajar la señal de nuevo, pero este tiempo de bajada es muchísimo más pequeño que 5/8. Entonces, el capacitor apenas está empezando a descargarse cuando tiene que volver a cargarse. Entonces, si ustedes ven aquí, el resultado de esto es que el capacitor, una vez que inicie esta alternancia, él se carga aquí. Esta alternancia, él se carga. Pero mientras esta señal se baja, él intenta descargarse, pero como tiene que durar 5/8 en descargarse, no le da chance ni de arrancar. Entonces vuelve a comenzar a cargarse. Vuelve a comenzar a cargarse. Y vuelve a comenzar a cargarse. Sin que realmente se haya descargado. Ese es el toque. O sea, el toque es que la variación. Recuérdese que teníamos aquí, para hacerlo más formalmente. Aquí nosotros teníamos 90 grados, perdón, 90 grados, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? 90 grados. Lo que tengo aquí son 90 grados. Como yo tengo 90 grados ahí, resulta que, recuerden que la señal, una semiciclo alterno, aquí en este punto yo voy a tener 180 grados. Entonces, en 0 grados tengo 0 voltios. Aquí llegaba a 90 grados. ¿Ven? Por eso todo tiene relación. En estos 90 grados o pi medios, yo lo que iba a tener era una U pico máxima, ¿verdad? Una tensión pico máxima. Es el valor máximo que voy a obtener de tensión.
Una vez que llegaba a los 90 grados, mientras la señal iba de 90 grados a 180, lo que iba haciendo era regresando hasta 0 voltios. Entonces parto de 0 voltios, llego al valor máximo y después parto de ese valor máximo a 0 grados. Entonces, este capacitor se va a cargar a este valor máximo que está aquí. ¿Lo ven? Que es esta señal que yo tengo aquí. Se va a cargar a este valor máximo. Una vez que empiece a transcurrir de 90 a 180, o sea, de 0 a 90 grados, él se está cargando. Aquí sería carga del capacitor, de 90 a 100, de 0 a 90. De 90 grados a 180 grados, él se está descargando. Como se está descargando, entonces, como está bajando la tensión del valor máximo al valor mínimo, él se está descargando. Pero esta bajada de aquí es demasiado rápida. Nunca, o sea, no lo hace en 5 octavos, lo hace en menos tiempo. Entonces, en realidad, el capacitorcillo apenas está empezando a descargar cuando ya tiene que volverse a cargar. ¿Por qué? Porque este nuevo semiciclo ya comenzó a ir desde 0 hasta 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que este capacitor, de aquí, este capacitor, empezó a hacer este recorrido, o sea, se cargó aquí, y entonces él se va a cargar. Se nos carga y no tiene chance de descargarse, sino que sigue cargado. Cuando llega hasta aquí intenta descargarse, pero el movimiento de este ciclo es tan rápido que no le da chance ni de empezar. Entonces empieza a cargarse de nuevo. Intenta descargarse, aquí va, pero se vuelve a cargar. Entonces, si ustedes ven esta señal en rojo que ya estoy dibujando aquí, ya es una tensión directa linealizada. Tiene unas pequeñas curvitas que se le llaman ruido o rizado, y eso después lo vamos a ver, pero ya es muy poco. Entonces tengo aquí que convertí una señal alterna pulsante, que es esta, ¿verdad? Convertí esta señal directa, de corriente directa pulsante, perdón, en una señal de corriente directa lineal. Gracias a quién? A este capacitor que está aquí, que es lo que hace es irse cargando y descargando, nada más que él se carga y ya prácticamente se queda cargado, porque por los cambios tan rápidos de la señal no me da chance de que se descargue. Entonces ya esta señal es muy parecida a esta. Entonces, ¿cómo transformé una señal alterna en una señal de corriente directa? Primero con un transformador, después con un circuito rectificador y después con un capacitor. A la función que hace este capacitor aquí se le llama filtrado. Entonces, en realidad la etapa de transformación la hacemos ¿con quién? Con un transformador. La etapa de rectificación la hacemos ¿con quién? Con un diodo. La etapa de filtración la hacemos con un capacitor. Ojo, entre más grande sea el valor en microfaradios de este capacitor, recuerden que el capacitor lo medíamos en microfaradios, o en faradios, en milifaradios, nanofaradios, picofaradios. Entonces, entre el más grande sea el valor de este capacitor, más lineal es la salida. Entonces, por ejemplo, si yo uso un capacitor de 1000 microfaradios, muy posiblemente obtenga una señal similar a esa, con cierto ruido, con ciertos brinquitos. Pero si yo uso un capacitor de 4700 microfaradios, repito, de 4700 microfaradios, prácticamente esto sería una línea recta. Entonces, entre más alto sea el capacitor, menos rizado. A ese brinquito que le queda ahí se llama rizado. En las próximas clases vamos a trabajar con el rizado y aprender a calcularlo y otra serie de cosillas. Pero entonces, ¿cómo le quito la P de pulsante? Con un capacitor. Y a la función que hace ese capacitor aquí se le llama filtro. Ojo, otro error. Gracias a esta función, a mucha gente que a los capacitores les llaman filtros. Ah, eso es un filtro de 4700 microfaradios. No. Un capacitor es un componente electrónico pasivo que almacena energía en forma de cargas y la manifiesta en forma de tensión. Una bobina, que era un componente electrónico pasivo que almacena energía en forma de campo electromagnético y lo representa como corriente eléctrica. Ya esos son términos técnicos que los conocemos. Entonces, al final, aquí lo que yo estoy haciendo es simple y sencillamente ¿qué fue lo que hicimos aquí?
Este es el diagrama bloques de una fuente de alimentación. ¿Y qué hace esa fuente? Lo que hicimos fue, tomamos una señal alterna, como esta que está aquí arriba. Repito, tomamos una señal alterna, como esta que está aquí. La señal alterna. Si la pasamos por un rectificador de un solo diodo, vamos a tener que unos huecos aquí. ¿Cierto? Vamos a tener unos huecos. ¿Por qué? Porque el diodico, un solo diodo, perdemos medio ciclo. Entonces, ¿qué hicimos? Usamos precisamente dos alternativas para lo que llama una rectificación de onda completa. Usamos una rectificación con un transformador de derivación central o una derivación puente para obtener solo una única polaridad. Pero esto sigue teniendo la P de pulsante. Ahora, ¿cómo quitamos la P? Con un filtrado. Ese filtrado lo hace un capacitor. Repito, lo hace un capacitor. Entonces, gracias a la ayuda de ese capacitor, eliminamos la pulsación y prácticamente lo que tenemos es un nivel bastante estable. Ese brinquillo que se dibuja ahí es porque eso se le llama rizado. Y para quitarlo lo que tengo que hacer es que el valor de este capacitor en microfaradios sea lo más alto posible. Entre mayor capacidad del capacitor, menos rizado tenemos. A nivel de diagrama eléctrico, porque este es un diagrama en bloques, ¿verdad? De la fuente. A nivel de diagrama eléctrico, lo que tendríamos que es una fuente de corriente directa es el transformador, que lo vemos aquí, el puente de diodos y un capacitor. Por eso yo les decía que hoy vamos a aprender a construir nuestra primera máquina electrónica y lo hacíamos muy fácilmente, que era con tres cosas que ya conocíamos. ¿Quién? Transformador, diodos y un capacitor. Con estas tres cosillas construimos una fuente de corriente directa. A nivel de montaje, rápidamente tendríamos aquí que la primera parte, la parte de protección. Siempre le tenemos que poner a nuestras fuentes una parte de protección. ¿Cómo vamos a hacer eso? Un enchufe para conectar aquí alimentar. Ahora, una de estas terminales iría directo a ¿quién? Al transformador, ¿verdad? Al transformador. Y la otra terminal es bueno pasarla por un fusible. Ya yo les había hablado de los fusibles. Aquí están cuatro distintos símbolos para fusible. ¿Qué era un fusible? Un dispositivo que solo soporta a través de él cierta cantidad de corriente. Entonces él es muy valiente y dice, o sea, es como el guardaespaldas de la fuente, los balazos son para mí, dice el fusible. Entonces, si de aquí para allá ocurre un cortocircuito que genera una corriente mayor a la que soporta el fusible se abre, se destruye. Entonces, cuando un fusible salva la fuente es porque murió él. Él se sacrifica para poder defender la fuente. Como vemos aquí, en realidad a esta caja de aquí, a esto que está aquí se le llama un portafusibles. El fusible está dentro de ese portafusibles. Entonces, la corriente tendría que circular por este cable, llega hasta aquí, atraviesa el fusible y sale. ¿Hasta dónde? Hasta un interruptor principal. ¿Cuál sería la función de este interruptor? Apagar o encender la fuente. Tan sencillo como eso. Entonces, si la fuente está encendida, la corriente está circulando, todo está funcionando y hay un cortocircuito, este fusible se sacrifica y corta la corriente, entonces la fuente no se nos quemaría. Ese es el trabajo de este fusible. Y a esta área se le llama área de protección porque aquí tenemos el enchufe, el portafusibles y el interruptor. El transformador, ya lo vimos, normalmente el transformador es lo que ocupa más espacio y es el componente más grande de la fuente. Y por último, en una placa impresa, vamos a tener a quién, exactamente, ya ustedes lo vieron, vamos a tener a nuestro puente de diodos, que en este caso está representado con 4 diodos, y vamos a tener a nuestro capacitor. Así de simple. ¿Por qué? Pues ya sabemos que aquí, en este enchufe, llegó una señal alterna. Aquí a esta salida, esta señal alterna salió, pero ahora es más chiquita en amplitud. Sigue teniendo la misma frecuencia, muy importante. Pasó por el puente de diodos. El puente de diodos se encargó de rectificarla, o sea, darle solo una polaridad. Y por último, en el capacitor, que está funcionando como un filtro, la convertimos en lo que andábamos buscando, que es corriente directa lineal. Y de esa forma nosotros acabamos de construir
una fuente de corriente directa solo usando tres cosas que ya sabíamos: transformador, diodos y capacitor. Y de esa forma solucionamos la interrogante que nos trajo aquí desde el principio, que era: si yo tengo corriente alterna, ¿cómo voy a alimentar un dispositivo electrónico que usa corriente directa? Y que la respuesta a esto, que es un circuito que convierte de CA a CD, o sea, una fuente de corriente directa, y que ya la construimos y que a nivel de esquemático nos queda así. Rápidamente, a nivel ya de construcción, esto es un proyecto que teníamos que hacer. Es el transformador, llegamos aquí a los puentecillos de diodos y el filtro o el capacitor. Entonces, ¿qué teníamos aquí en esta entrada que vemos aquí? En esta entrada vamos a tener corriente directa, corriente alterna. Aquí vamos a tener la misma señal en frecuencia, pero no en amplitud, esta vez es más chiquitica. Y en este puentecito rectificador vamos a tener la señal rectificada, o sea, solo con una polaridad. Y por último, en este capacitor nos da la salida, que es una señal de corriente directa lineal. Este es el...